le damos la gloria y la honra. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor. Me dice el hermano José que ya estamos en vivo, así que Salmo 18. Nuestro saludo y respeto a cada uno de nuestros amados hermanos, familiares, amigos. Que la paz de Dios llene su vida. Y todo otro medio, enlace que el Señor le plazca a través de la plataforma del Facebook Live, que Dios sorprende muchas veces, alabado Dios. Quizás nos mete en la red cibernética, en el Wide World Web, alabado sea el Señor, y a Dios sea la gloria. Un día de todo vamos a tener nuestra página en vivo también de ahí, que podamos utilizar los medios, la tecnología para poder ser de bendición. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo número 18, Psalms number 18. You got a Bible home, you're following us. Giovanni, me gozo en verte, alabado Dios. Ya yo te hacía por allá por San Antonio, alabado Dios. ¿No tuviste que ir? No, pusieron el hospital en cuarentena. Amén. El hospital lo pusieron en cuarentena y qué bueno, porque un accidente en el camino también. Y es guardándolos a todos, alabados el Señor, pero mantenemos en oración a Carlos, el hijo de nuestro hermano Giovanni, alabado Dios. Él se había comunicado conmigo temprano. Y qué bueno que está aquí para recibir la palabra del Señor. Voz de Dios y no de hombre. Salmo 18. Lee para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión de su Espíritu Santo. Y la iglesia que vamos para el cielo decimos a la voz. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, verse number 2, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, verse 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Dios nos oye, hermano. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Verse 9. Inclinó los cielos y descendió. Y había densa tiniebla debajo de sus pies. 10. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. 11. Puso tiniebla por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. 14. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues era más fuerte que yo. Eso es lo que hace Jehová. 18. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Yes. Mi apoyo también, amado. 19. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, así que vale la pena servirle, hay beneficio. Y no me aparté impíamente de mi Dios. 22. Pues todos sus vicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. 23. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mi mano delante de su vista. 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Qué bueno es tener misericordia de otros. Gloria a Dios. Alabado Dios, y recto para con el hombre íntegro. 26. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. 27.
porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. 28, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. 29. Contigo desbarataré ejércitos, Sí, mi Dios. y con mi Dios asaltaré muros. Yes. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Gloria a ti, mi Dios, aleluya. Alabado sea el Amas, Señor. Mire qué linda aleluya. promesa podemos Eva, alcanzar. alaba, Y acá a través de la gloriosa Glory y to preciosa your name, majestuosa aleluya. palabra Yes. del Señor Dios eterno, por la cual le damos gracias. Gracias, Padre, Señor. gracias. Gracias por este privilegio, gracias Tuyo por la es el vida poder, del la pueblo aquí gloria, presente, por cada niño, juvenil, joven, por la vida de tu siervo. Glory to your name, aleluya. En este lugar, Padre mío, ay, Saba. Aleluya. Ay, santo, gracias. Te damos Poderoso por tu de Israel, presencia, aleluya. en la cual hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra por siempre, para siempre. Gracias te doy, recompensa el esfuerzo en la vida del pueblo, de mis hermanos, de muchos de ellos. Dios que santo, después de un Dios día bueno, te cansoso, adoramos, Dios mío, Señor, fatigado aleluya. del trabajo, pero aquí están adorando y bendiciendo tu nombre. Mas, sin embargo, falta mucho pueblo sobre esta Father, casa. we praise your holy name, aleluya. En esta noche, pidiéndote que tú les visites conforme a la necesidad. Hay muchos quebrantados de salud, muchos afectados, Dios eterno, alabado Dios por los cambios, Señor, de esta plaga en este tiempo. Alabado Por eso, Dios. Te damos gracias de que tú eres nuestro sanador. Yes. De que aquí tu mano Sí, mi ha Dios, sostenido, aleluya. de que fiel y verdadero eres tú. Sí, mi Y que Dios. tu mano bella se sigue moviendo. Aleluya. A todo el pueblo, la iglesia que clama a ti, pidiéndote que tú les visites No hay en nadie sus como tú, hogares Dios. y que el toque majestuoso Oh, de tu Jehová mano, Rafa, alma mía, nuestro alaba al sanador, Rey en aleluya. una manera especial. Vamos, No te ordenamos Jehová, nada, Padre mío, Dios Tú que eterno, trasciende aleluya, tiempo, sino espacio que y distancia, reconozcamos, aleluya. Allégate a donde nuestros hermanos, mi por tu Dios, palabra aleluya, y tu allí, promesa Señor, de que tú aleluya. verdadero eres Tenemos tú. fe, Dios mío, Alabado que así Dios, que es, tú Dios mío, sanaste ayer, aleluya. que tú Oh, sanaste. mi Dios, Y aleluya, y que no hay comienza nada a imposible que tú para le ti, Dios visites, que tú le santo. toques, que Oh, tú le ayudes, Señor, que dale tú nueva fortalezcas su fuerza, cuerpo. fortaleza, Hablamos Dios en el mío, nombre su del cuerpo, Señor. su sistema Toda inmunológico, enfermedad, Dios toda mío, dolencia, aleluya. fiebre, Eva, conquista, ay, Dios, diamante, que leia, te cielo. emancipa. Oh, En el glory to nombre your de name, Jesús, aleluya. te damos gracias, Hay Jesús poder amado, en tu porque sangre, también Cristo en Jesús, aquel madero, aleluya. tú sufriste el COVID. Oh, Tú bendito que sabes Dios, todas las aleluya. cosas. Tú que eres nuestro Creemos, Señor, Señor, en el ti, médico Señor, divino por aleluya, en tus excelencia. promesas, Te oh, presentamos Señor, a Carlos, aleluya. Señor, el hijo de Sí, mi nuestro Dios, hermano Giovanni, aleluya. mío. Mira la necesidad Glory, que tiene, Señor, aleluya. de ese procedimiento quirúrgico, mas sin embargo ahora este hospital está cerrado también, con muchos se están cerrando, Dios, aleluya, por lo que está sucediendo. Ayúdanos que como pueblo e iglesia no seamos parte, Dios mío, del problema, sino que seamos parte de la resolución, oh Dios, tomando medidas y guardándonos y cuidándonos, Señor. Padre, guárdanos y cuídanos, Señor, porque no sabemos de dónde proviene muchas veces, Dios mío, aleluya, y la causa de este mal, ni aún ha sido científico. Pero tu palabra a mí me Señor. dice que estos son los tiempos. Aleluya. Ay, Saba, Caban, Solende, Bebé. Ay, Señor amado, de los cuales ya tú nos hablaste, Señor. Oh, gloria, que había hambre, habrían peste, terremoto, guerra, mi alma alaba a Dios. Ayúdanos. Aleluya. Bendito Bendito Dios, aleluya. A la voz del Espíritu cuando nos habla, cuando nos llama y nos dirige. A ti daremos la gloria y la honra. Gracias por la caída de petición. Gracias por las peticiones que están en espera, sabiendo que tú las vas a contestar en su tiempo. Padre, para que podamos escuchar las palabras de testimonio, ya pronto en los labios de tu cielo y tu cielo, mis hermanos, en este lugar, de cómo ha sido tu mano, Jehová, de la que se ha movido a su favor. Gracias por las que ya contestaste, Señor, en el nombre de Jesús, en el año 21, Señor. Sin embargo, seguimos esperando y confiando en ti, que tú seguirás haciendo. Bendice una vez más, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado a través de esta Bendito sea tu plataforma de nombre, mi Facebook. Dios, aleluya. Usa, Padre mío, a cada maestro. Sí, mi Dios. Dale luz a través de la enseñanza de tu palabra. Nosotros los adultos Glory. en esta nave, las maestras, Señor amado, de los niños, estos más pequeñines, Señor, que son como esponjas, que retienen todo. Que tu palabra, Dios eterno, Espíritu Santo, sea tú moviéndote allí en el aula de ellos. Qué en su lindo, mi salón, Señor, aleluya, hablando a sí, sus Señor.
Señor. Ay, sola, iba, sola, ay, alabado Dios. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Sus labios sean como palabras de fuego, Señor. Usa también a los juveniles y glorifícate en el dulce nombre de Jesús. Te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de las clases. Alabado Dios. Y cedemos y le damos este lugar aquí a nuestro hermano Juan Rosado, que es el maestro de los adultos. En la última lección de este trimestre, ya nuestro material se supone que llegue el jueves, hermano, de acuerdo al tracking que me enviaron. Alabado Dios. Y a Dios damos la gloria y la honra. Alabado sea el Señor. Si está frío aquí me avisan. Le metemos fuego a ese giro otra vez. Manadori, ¿tiene frío? Estamos bien, estamos calientitos. Cristo se cree que está en la playa. Mira, estoy saludando. Alabado Dios. Dios les bendiga. Gracias, te damos. Alabado Dios. Gracias, Jesús. Señor es bueno, alabado Dios. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Siempre tu misericordia es. Gracias. Bendito alabado Dios. La gloria y la honra. Bendito eres Jesús. Bendito, bendito. Alabado Dios. Alabado Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Qué bueno que pudieron llegar hasta la casa del Señor para adorar y glorificar su nombre. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Aleluya. Permiso. Alabado sea Dios, gracias, que tu Dios eres bueno y para siempre, misericordia y gracias te damos. Alabado Dios. El título para esta clase es, Gloria a Jesús, produce paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Leemos, como siempre, antifonalmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La base bíblica se encuentra en Hechos, capítulo 27, del verso 13 al 44. Gracias, Señor. Qué lindo Dios. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo, este es el 14º día que veráis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Todos. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Gloria a Jesús. Esta clase tiene 3 objetivos que dicen entender que no importan las circunstancias que atravesemos,
Dios siempre está en control. Eso es. Número 2. Cobrar ánimo y confiar en la protección del Señor cuando la tormenta parezca no cesar. Número 3. Obedecer la palabra y seguir la dirección que el Espíritu Santo nos da oportunamente. Pensamiento central, hermano Richard, por favor. El Señor puede calmar la tempestad, pero a veces no lo hace, porque tiene un propósito mayor en el cual Dios es glorificado y muchos son bendecidos. Hermano Mario, por favor, el texto áureo. Dice el texto áureo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y esto se encuentra en Hechos 27, versículo 25. Amén. Los datos generales acerca de este tema dice que en la enseñanza Dios permite las tormentas prolongadas para que veamos su mano salvadora y seamos ejemplos de serenidad, fe y paz entre los que necesitan ser salvos. El autor es el historiador Lucas para este evento. Los personajes son el apóstol Pablo, la tribulación, otros prisioneros y pasajeros. La fecha para este escrito fue alrededor del año 61 después de Cristo, desde Roma. En el tiempo y el lugar, en el año 59 después de Cristo, durante la travesía en el mar Mediterráneo. Bendito Jesús. El bosquejo tiene 3 partes. Gloria a Dios. El número 1 es ¿qué hacer cuando los vientos y la tempestad azotan? Número 2. Con un cristiano a bordo, la esperanza no está perdida. Y número 3. El Señor siempre nos provee un refugio seguro. Alabado Jesús. En la introducción dice que en esta última lección para este trimestre sobre los milagros nos lleva a analizar uno de los temas más intrigantes. Y hay una pregunta de ¿por qué Dios no actúa siempre de la misma forma? Los evangelios describen el asombro milagroso por medio del cual Jesús calmó los vientos y la tempestad en el mar de Galilea. Ahora bien, cuando las olas amenazaban la vida de los discípulos en este evento y la barca parecía hundirse a causa de las furiosas tormentas, Jesús demostró su poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza e hizo bonanza. Y esto llevó a los discípulos a maravillarse y a postrarse delante del Señor, reconociéndolo como que Él es el Señor de toda la fuerza del universo, no importando dónde nos encontremos o qué está aconteciendo. Si Jesús está con nosotros, no debemos tener temor a nada, porque Él es el que tiene el control de todo. En cambio, en esta lección analizamos la gran parte del relato del naufragio del apóstol Pablo, con 275 personas adicionales. Es intrigante para la mente del cristiano que en el mar de Galilea Jesús haya calmado la tempestad, mientras que en el mar Mediterráneo no lo haya hecho. El apóstol Pablo, gloria a Jesús. Aquí tenemos, gloria a Dios, aquí tenemos a este caballero, Aristarco, que aparece en la Biblia. Es uno de los discípulos del apóstol Pedro, de Pablo, gloria a Dios. Dice que es un judeo macedonio, oriundo de Tesalónica, citado en 5 pasajes de los textos del Nuevo Testamento,
siempre en referencia con la figura de Pablo, convertido al cristianismo por el mismo Pablo, quien predicó en la sinagoga de ese puerto griego hacia el año 50 después de Cristo. Fue enviado por la iglesia tesalonicense a colaborar con el apóstol por toda Grecia, Asia Menor y Judea. Aristarco fue capturado junto con otros macedonios llamados Gallo por la plebe en Éfeso y corrió peligro de ser linchado en el teatro durante la llamada revuelta de los orfebres, una sublevación hostil provocada por un tal Demetrio contra Pablo durante su tercer viaje. Compartió la vida y la prisión con Pablo cuando fue llevado a Roma. Next. Básicamente sería más o menos la misma línea que leímos anteriormente, y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19, verso 29, y alabado Jesús. Filemón 24 y en Hechos 27:2. Gloria a Dios, que va a salir también acá en la clase este nombre. Bien, como vemos, ya después de haber pasado por la corte y demás, Pablo fue enviado a Roma, pero al mismo tiempo, gracias, debía que tomar unos barcos. El apóstol iba como prisionero a Roma con la misión de comparecer ante César. Obvio, en su momento dado, cuando lo están juzgando, eso ya estaríamos hablando en el capítulo 26, cuando él hace su defensa y demás, a él lo envían entonces a Roma, puesto que él mismo solicitó la presencia en Roma ante el César. Y así fue como empezó la travesía desde Jerusalén. Fueron pasando por Sidón, luego llegan a Midra, Cisnes, y entonces una vez llegan a ese nombre no me sale, gloria a Jesús, arriba de Rhodes, bajan y bordean, gloria a Jesús, la isla de Creta, y hacen parada en Fair Havens. Esto lo lleva a él a mirar cómo está la situación en el mar, y hace la observación, gloria a Jesús, a los tripulantes y al capitán, de que por qué mejor no se quedan en esa área, ya que se avecinaba una tormenta. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que los de la embarcación hacen caso omiso, al igual que el centurión, que también era parte de esta travesía. Y por esto, pues, vamos a ver cómo es que le sucede este evento en este cuarto viaje. La primera parte dice: ¿qué hacer cuando los vientos y la tempestad azotan? Hay unas pequeñas definiciones aquí. Dicen que elevar ancla es llevar ancla es levantar las anclas de una nave para dejarla navegar. Euroclidón, este nombre es derivado de Europa. Así se le llamaban a un viento que soplaba de norte a sur en el Mediterráneo. No pudiendo poner proa, esto significa que no pudieron navegar de cara al viento, como para ir
en ir contra él. En cambio, se dejaron llevar por el huracán hacia el sur. A sotavento. Esto es, correr al resguardo de la pequeña isla de Claudia. Recoger el esquife. Esto, recoger es el bote salvavidas que remolcaban con un cable desde el navío. Temor de dar en la Sirte. Se refiere a los bancos de arena donde muchas naves quedaban encalladas. Arriaron las velas. Esto se refiere tanto a bajar las velas para no ser impulsados hacia el Sirte o la Sirte. Empezaron a lijar. Sería aligerar, descargar, echar la carga fuera de la nave. Arrojamos los aparajes de la nave. No solo echaron al mar la carga de cereal que llevaban, sino también el equipo del barco, todo aquello que mantenía la nave como en un alto, pues trataban de sacarlo para que la nave entonces pudiera fluir, pudiera seguir navegando. En la parte número A dice, a veces Dios no calma los vientos huracanados. Permiso. Dice que en los evangelios, gloria a Jesús, se registra el milagro de Jesús cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea. En cambio, en este viaje que Pablo realizaba en compañía de 275 personas adicionales para comparecer ante el emperador romano César, Dios no repitió el milagro de Galilea. Nosotros no podemos establecerle a Dios patrones de conducta ni exigirle que haga las cosas de la misma manera todas las veces. Porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo, cuándo y por qué hacer las cosas. Porque Él es Dios y Él es absoluto. Gloria a Jesús. Lo que sí podemos asegurar es que Él siempre está en control de todo lo que sucede y hará lo que contribuye al cumplimiento de su plan divino. En este cuarto viaje es necesario porque él, en este caso, Pablo había apelado a César cuando se defendía de las acusaciones de los judíos hicieron contra él. A la vez que lo estaban juzgando, pues, obvio, a su defensa, entre sus apelaciones, él como abogado suyo propio, pues apeló al César. Pero también vemos en el capítulo 27, el verso 24, que la voluntad de Dios fue que compareciera ante el emperador. Así fue como salieron de Cesarea en un barco pequeño que se dirigía al occidente del Asia Menor. Desde el principio del viaje empezaron a sufrir mal tiempo en el mar. En el puerto de Mira tomaron una nave alejandrina más grande, la cual iba a Italia. Cuando iban cerca de Creta, el tiempo empeoró terriblemente. Pablo sabía que era peligroso seguir navegando por haber pasado ya el ayuno, el cual se observaba en octubre, ya muy cerca del invierno. Por esta razón sugirió que invernaran en ese lugar llamado Creta, que habían buenos puertos, pero el centurión que los acompañaba y los llevaba como prisioneros no quiso seguir el consejo de Pablo. ¿Qué pasa? Que cuando lo aplicamos hoy día a nuestras vidas, a veces nos suceden cosas o se nos presentan situaciones, amados, en las cuales o pedimos un consejo o se nos da el consejo, pero nosotros hacemos caso omiso a ese consejo y para efectos de hacemos nuestra voluntad y son las consecuencias que nos acarrean luego de no haber tomado ese consejo. Gloria a Jesús. Entonces llevaron ancla y
y salieron de buenos puertos, costeando la isla de Creta, solo para enfrentarse a un huracán. Eso es lo que pone el escritor del libro, el cual azotó duramente, y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Gloria a Jesús. Si pudieras poner, ok. En esta imagen podemos observar, la parte de arriba, cómo entonces ellos habían ya cambiado de nave o de barco hacia una más grande y zarparon. Y ya dentro de las circunstancias, pues tal vez iban dialogando el mismo Pablo con Lucas y con su discípulo. Amado, el nombre no me lo pude grabar. Gloria a Jesús. Aristarco, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo, mientras siguen navegando, entonces que iban para Roma, se ve ya en la segunda imagen, donde el barco entonces empieza a ser azotado por el mar embravecido, trayendo consecuencias donde, como leí, empezaron a tirar unos alimentos que ellos llevaban para el área de Italia, los que eran los dueños de la nave, el capitán y demás, y al mismo tiempo también fueron tirando al mar piezas que necesitaban del barco para poder seguir su rumbo. Ya en la tercera imagen, pues se puede apreciar cómo ellos llegaron entonces a la isla de Mirta y se salvaron todos. Gloria a Jesús. Pero esto les llevó otras situaciones donde parte del grupo de los que iban en el barco, o parte de ¿cómo es que se llama esto? Gloria a Jesús. De los tripulantes de la nave, de momento empezaron a traer el barco que era lo que llamamos el barco salvavidas, con intención de montarse en él y dejarlos a ellos a la deriva. Pablo, viendo o entendiendo que tal vez esas eran las intenciones de este grupo de marineros, le hace hincapié al centurión, donde le indica lo que ellos están tramando a hacer, de tener que montarse en el barco salvavidas, tratando de salvarse ellos mismos su vida, cuando no fue así, porque el Señor le hace hincapié a Pablo y se le llega a Pablo diciéndole que ninguno de ellos, ninguno de los 276, contando a Pablo, iba a aparecer en esta travesía. ¿Qué pasa? El centurión, pues, tomando a bien lo que se le dice, mandó a los soldados a que cortaran la soga que sostenía este barco, bien, para que ninguno entonces pudiera fallecer. Tanto así que vemos cómo... Cambiará, Joselito, por favor. Gracias. Esto es más bien ya lo que se vea a principio. Next. Aquí vemos cómo el barco fue azotado por el mar embravecido y demás. Hubieron el mástil lo tuvieron que bajar, se rompieron tal vez las velas, gracias pastor, las velas, y entre las cosas que iban sacando, pues según el mar embravecido empezaba a azotar la nave y esta empezaba a batirse de lado a lado. Había cosas que también se iban perdiendo a la mar. Bien. Siguiente, por favor. Ya aquí vemos cómo, antes de tocar esta parte, llega un momento donde Pablo les exhorta a que comiencen, porque llevaban 14 días sin comer alimento.
básicamente hicieron un ayuno obligado. Y viendo él que todos estaban angustiados y que todos se veían sin fuerza, Pablo les exhorta a que comiencen del pan. Entonces él toma el pan, ora, él come y le da a los demás a que coman a toda la tripulación que hay, tanto presos como soldados y los que llevaban la nave de por sí. Gloria a Dios. Hasta que entonces llega el momento donde logran llegar o arribar cerca de la isla de Malta. Si mal no me equivoco es el nombre, Malta. Gloria a Dios. Y tan así es que entonces el centurión les da indicaciones de que los que sepan nadar o que pudiesen nadar, que trataran de llegar a la orilla, ya que el barco había encallado, o parte de lo que quedaba del barco había encallado, y empezó a hundirse. Entonces, muchos de ellos pues lograron hacerlo de esta manera, y no solo eso, que entonces hubo quien, pudiéramos decir que en este caso pudiera ser Pablo ayudando a uno de los soldados romanos a llegar a la orilla, porque lo vemos encadenado. Y también podemos apreciar cómo hay otras personas que siguen tratando de llegar a la orilla. La realidad es que los mismos soldados tenían su temor, porque pensaban que cuando llegaran a la orilla, en el caso de los prisioneros, llegaran a la orilla, buscaban la forma de escapar para no tener que llegar a su punto final y ser juzgados por las razones que hayan sido que estuvieron presos. Bien, Joselito. Ya aquí podemos ver cómo Pablo, antes de llegar a Roma, obviamente, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 27, del 23 al 24, que eso fue lo que el Señor en un momento dado hizo. Mientras Pablo estaba orando, el Señor se la llega a Pablo y le dice lo que va a acontecer y que ninguno de ellos va a perecer. Por eso fue que en un momento dado, cuando Pablo ve las intenciones que tenían estos marineros, se los comentó al centurión, y el centurión pues dio entonces voz a los soldados para que deshicieran entonces la soga del barco salvavidas. Y aquí podemos ver cómo todos ellos estuvieron. Ahora, ¿qué nos enseña esta clase ahora mismo, hermano? Que no importando la travesía, las condiciones en que nos encontremos por las pruebas que se presentan, no podemos olvidar de que Dios siempre va a estar con nosotros, y que cuando nos suceden cosas es por algún motivo. Bien, y Dios siempre nos va a dar la salida de las situaciones en la que estemos atravesando. Gloria a Dios. Ahora bien, uno de los propósitos también que el Señor tenía con Pablo, y del por qué no hizo en el mar Mediterráneo lo que hizo en el mar de Galilea, amado, era porque en ese momento Dios quería usar a Pablo para que le hablase a los presos, a los soldados, a los que estaban encargados de la nave. Así también nos hace ver a nosotros que nos da ciertas oportunidades para nosotros poder llevar el evangelio a otras personas. Ya sea por alguna situación, amado, me van a disculpar, es que como me dijo mi esposa en mi casa en un momento dado, que me estaba ayudando
a buscar las imágenes y demás. Como bien saben, estoy tratando de sobrellevar una situación en la familia donde mi mamá está hospitalizada y demás. Esto no es parte de la clase, pero entiendo que sí. Porque ayer yo tuve comunicación, o mi hermana y mi sobrino, pues entramos en una conversación a través del chat. Y Dios, entiendo yo, que me dio palabra para darle ánimo a mi hermana, a mi sobrino, a todo el cuadro que se presentó en ese chat. Permiso. Y verdaderamente Dios sabe lo que hace. Permiso. Entonces, ¿qué sucede? Que según Dios permite que esto suceda, también le hace ver a Pablo que las vidas que andan con él no se van a perder, ninguna. Así también el Señor hace con nosotros, que nos usa para llevar este evangelio, como ya dije, a otras personas, con la intención de que se salven. Gloria a Jesús. Y cuando llegan a la isla de Malta, vemos también que estas personas, gloria a Jesús, no son personas que le sirven al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es otra oportunidad más que Dios permite que Pablo la utilice para poder evangelizar a estas otras personas que están en esta isla, para que conozcan del Señor. O sea, que aquí se puede decir que el Señor permite esto para que el evangelio sea promulgado a toda vida y que se expanda a diferentes lugares. Bien, pregunta, duda hasta ahora. Sí, dígame, hermano Mario. Aquí vemos, bueno, yo puedo observar que siempre que Dios va a lograr hacer algo con alguna alma o un grupo de almas, si los va a sacar de una posición donde le sirven a Satanás para servir al reino de Dios, siempre va a haber oposición extrema. Lo vemos como con el endemoniado de Gadarena, le sacó esa legión de demonios que terminaron en el hato de cerdo. En el hato de cerdos, correcto. Sin embargo, acá es otra cosa más o menos parecida, porque podemos ver que él les habló de las cosas de Dios a todo este grupo de personas, 200 y pico de personas, ¿verdad? Y estoy seguro que muchos de ellos aceptaron al Señor y Dios le dio la confirmación, ¿verdad? Que no iba a perecer ninguno de ellos. Pero vemos lo que tuvo que acontecer. Aquí se manifestó también el poder de Satanás, también, porque según la Biblia le dice que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en el viento, ¿me entiendes? Entonces podemos ver que es un trabajo bien tremendo hablarle a una persona de Cristo, y siempre va a haber oposición, y esto me lleva a donde que el pastor nos dijo el servicio antepasado que íbamos a tener que ministrar ahí donde se va a abrir el nuevo edificio. Entonces esperemos la oposición del enemigo. No todo el tiempo todo va a caer, que la gente va, oh sí, yo acepto a Cristo como a las millas. No. Sino que va a haber oposición. Exacto. Incluso va a haber discusión. Amén. Sí. Gloria a Jesús. Bueno. Entiendo que nos vamos ahora al resumen, que dice: es probable que haya personas que digan que en el naufragio de Pablo y sus compañeros no se realizó ningún milagro. Sin embargo, observando las cosas desde el punto de vista de Dios, podemos ver la mano divina
guiando a su siervo por el camino que le llevaría a cumplir la misión que se le había asignado. Pablo, que claro, era hablarle a los gentiles. Por tanto, también aún en Roma, cuando se presentara ante el César, iba a hacer lo mismo. Le iba a presentar el plan de salvación y le iba a hablar del Evangelio. Pablo no fue hallado culpable de ningún crimen en Cesarea, donde estuvo preso por más de 2 años por las falsas acusaciones de los judíos. Sin embargo, con este espíritu intrépido, el apóstol de los gentiles apeló a César a fin de llevar a la capital del mundo de ese entonces el mensaje de salvación. Así que así fue como Pablo, acompañado de Lucas y Aristarco, fue entregado a una comitiva militar y enviado primero en una embarcación pequeña al Asia Menor y luego en un navío egipcio a Italia. Por ser ya otoño, el mal tiempo para la navegación no se hizo esperar. Con mucha dificultad llegaron al sur de Creta, ya desviados de su rumbo por unos vientos huracanados. Pablo sugirió que esperaran allí hasta que el tiempo mejorara, pero el centurión no lo quiso ir. Lo peor empezó tan pronto como dejaron Creta, pues en un peligro huracanado los arrastró hasta muy cerca de las costas africanas. Al fin llegaron a la pequeña isla de Malta solo porque el Señor tenía el propósito de que Pablo predicara el Evangelio tanto a los que viajaban con él como a los de aquella lejana isla. No se repite el milagro del mar de Galilea, pero uno más grande sucedió. Muchos fueron ganados para la gloria de Dios, que fue lo que usted comentó. No, que nosotros no sabíamos, pero se entiende que sí. Gloria a Jesús. Vamos a las preguntas. Sí, díganme. Era el tiempo específico del Señor para que esto sucediera, tal y como pasó. Porque ya había oposición. Acuérdense que ya se estaba fracturando lo que era el judaísmo y el cristianismo, ya se estaba fracturando. Pero era el momento indicado para que esto sucediera, para que estas naves pudieran parar. El Pablo pidió apelación a ir allá arriba porque iba guiado por el Espíritu y sabía que ellos no iban a ir directamente de A a B, no, sino que tenían que hacer varias paradas. Máxime que de primera intención, cuando ellos empiezan el navío, iban en una nave pequeña, aprovechando cada parada para entonces poner la palabra del Señor. Me imagino, como usted dijo, que aún adentro de la misma barca iba predicando. ¿Ok? Ahora, Dios permite estas cosas, estas tormentas, como dice el título, para Él glorificarse. Y el mismo escritor estaba diciendo que parecía como que a ellos se le había perdido la esperanza, pero ahí en medio de esa tormenta, Dios le da la paz a ellos y la seguridad de que nada iba a suceder. Aunque vieran lo que vieran que estaba sucediendo, y que nada, porque Él se iba a glorificar, tanto con las personas que estaban allí, como cuando llegaron allí. Y los primeros testigos fueron los que estaban allí, dándole albergue y calentadura, ¿verdad? Con aquella fogata. Y yo sé que eso es el otro capítulo, pero sí, no estaban esperando que Pablo se muriera porque aquella serpiente se le pegó al brazo. Estaban esperando que se hinchara y se cayera al piso. Pero, anyway, la cuestión es que Dios permite cosas, como usted estaba diciendo, en nuestras vidas, aún tormentas y cosas así que a lo mejor nosotros no nos entendemos, pero es para Él glorificarse, siempre es para Él glorificarse. No es que Él quiere que nosotros pasemos por esas cosas, no, sino que en el proceso nos va a enseñar y nos va moldeando también que confiemos en Él, que nosotros confiemos 100% en Él, para Él poderse glorificar. Amén. Perdón. Ok. Rapidito, que tengo 2 minutos. No, lo mío es una pregunta de curiosidad. Que mencionaste que Pablo tuvo 2 años
en la cárcel. Yes. No se sabe durante ese tiempo, hubo una investigación o qué pasó para que él no encontrara culpabilidad. Félix lo tuvo en la cárcel por casi 2 años, dice casi 3, solamente porque quería hallar favor ante los judíos. No lo quería dar, no se lo quería entregar a ellos, pero a la misma vez lo tenía allí y a cada rato lo llamaba para preguntarle cosas y eso, porque estaba curioso, pero en sí era para hallar favor entre los judíos. Total, a los 2 o 3 años lo reemplazaron con Porcio Festo, y entonces él se lo llevaron para Roma y entonces Festo se quedó allí. The Cristian. the way Gracias, that José. the way that I picture all this is God is actually putting us in in a fire while He's molding us into perfection, like those those people that has two pieces of metal putting in a fire and molding it. As I view it like that. Exacto. With this whole thing, it's actually doing it in that perspective. Pastora, Sí, yo estaba leyendo desde el principio del capítulo 27. Esta nave fue específica porque Pablo no iba para esa nave. Pero el centurión vio esa nave de Arandina que zarpaba y los embarcó ahí en esa nave. exacto, sí, yo En esa leí nave había gente específica para Pablo hablarle. y ahí es donde vemos la mano de Dios obrando, y tan así es que como el mismo Señor le dijo a Pablo que ninguno de los que iban en esa barca se iban a perder. Por tanto, cuando empieza la tormenta y demás, vemos cómo los de la nave, entiendo yo, estaban trayendo la barca, lo que la llamamos el barco salvavidas, trayéndolo hacia el barco grande para entonces montarse, y para efectos de pensaban que iban a sobrevivir en esa barca. Pero ante el peligro inminente que había, Pablo se lo dice al centurión. Y entonces el centurión actúa y entonces manda a uno de los soldados, manda a los soldados que corten la soga y dejen que la nave se pierda, en este caso la nave salvavidas. Ok, ahora vamos a la pregunta número 1. ¿Por qué el apóstol Pablo era llevado en calidad de prisionero a Roma? Carlos. Pienso yo porque Pablo era ciudadano romano. No sé si es por esa la razón. Dice, él había apelado a César cuando se defendía de las acusaciones de los judíos, y era la voluntad de Dios que así fuese. Número 2, ¿por qué el Señor libró a los apóstoles de la tormenta en el mar de Galilea y no lo hizo con el apóstol Pablo? Richard. Porque así es que el Señor brega, no con todo el mundo igual, y eso es lo que Él quería para que así las almas se salvaran. Gloria a Jesús. Número 3, ¿cuántas personas viajaban en la embarcación con el apóstol Pablo? Manuel Darío. 275, no sé. Exacto, gracias. Número 4, de acuerdo con el historiador Lucas en Hechos 27:27, ¿cuántos días llevaban arrastrados por la tormenta, hermana Saria? 14. Gloria a Jesús. Número 5, ¿cuál debe ser la actitud del creyente cuando la tormenta parezca no cesar, pastora? Entender la voluntad del Señor y ser sensibles a lo que Él quiere hacer para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios, amén. Hasta aquí mi parte. Dejamos al pastor con nosotros. ¿Cuántos días lleva descastrando? One too many. Alabado Dios. Alabado sea tu nombre, mi Dios.
todavía, alabado Dios, todavía faltan 10 minutos, alabado Dios. Quedan 10 minutitos todavía de esta clase, si por menos 5 minutos antes de que la clase termine, pues por eso es que el hermano Dori toca la campanita, alabado sea el Señor. Muy interesante, especialmente hermano, cada uno de estos incisos en cada una de estas 3 partes tienen un grande significado. Si solamente leemos los incisos, la parte de arriba, alabado Dios, podemos aplicarlo a cada una de nuestras vidas, porque tenemos que ver dónde que está la aplicación y no redundando en lo que ya se ha tocado mucho. Alabado Dios. Dios siempre va a tener un propósito en lo que Él permite que suceda en nuestra vida. Decía en la segunda parte, en el inciso A, que el cristiano ejerce control cuando otros No pierden. amado del alma. Alabado Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos a alguien que está con nosotros. Debemos reconocer que el apóstol Pablo era sin lugar a duda la persona más importante de toda aquella tripulación que había allí, hermano. Y cuando hay propósitos divinos, se puede levantar el mismo infierno, alabado Dios. Salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí, alabado Dios. Dios lo va a hacer. Sí, y especialmente con el propósito desde que Él lo había llamado en el capítulo 9, en el libro de los Hechos, y le había hecho saber a Ananías, alabado Dios, de que este iba a ser un instrumento que se iba a presentar ante reyes, alabado Dios, Gloria a Dios. a todos los lugares que a Dios le placiera llegar. Él iba allí como un mensajero de Jesucristo, enviando a desempeñar una misión muy especial en Roma, predicar el evangelio al emperador. Miren qué cosa, al más grande que asistía en aquel tiempo, alabado Dios, algo que le costó la vida, pero lo importante fue cumplir el deseo de Dios mismo. Decía en el inciso B de esa segunda parte que Dios envía a su ángel a darnos paz y dirección, alabado Dios. Por ahí cantamos un coro que dice, no temeré, Señor, al enemigo, no temeré, Señor, si estás conmigo, ¿verdad, hermano Ángel? No temeré, Señor, al enemigo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está conmigo. Y es así, alabado sea el Señor. Nunca el Señor nos va a dejar solo, sino que estará fortaleciéndonos. Entre las 275 personas que iban en la nave, una sola, Pablo, estaba conectada con el cielo. Hago un alto, yo me acuerdo en la primera guerra del Golfo sucedió una cosa bien terrible. Ya estábamos allá adentro en Irak, hermanos. Ya llegando a Bagdad nos hicieron regresar. Pero cuando entramos, y tanto en el área de Arabia, parte de Arabia Saudita, este hombre perverso, Saddam Hussein, había quemado todos aquellos pozos. Le estoy hablando de la primera guerra del Golfo. Muchos de ustedes todavía eran muy pequeñitos, alabado sea el Señor. Sucedió algo que hubo un día que lo que había era tinieblas nada más. Una oscuridad terrible, hermano. Y allí muchos pegaron a sacar las Biblias que tenían guardadas dentro de los duffel bags. Y yo muy tranquilito allí, se acerca uno inquietado y me pregunta y me dice, mira lo que dice la Biblia, este es el día, esto es esto que está pasando. Y yo le digo, no, eso no es. ¿Y cómo tú estás tan seguro? Porque yo estoy aquí y no se supone que yo estuviera aquí si ese fuese el día. Y allí estaba el hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y Dios, por amor a uno, no iba a permitir, alabado Dios, que se perdiera. Sí, Dios le iba a hacer el favor y aquellos que no lo conocían a Dios en una manera de la otra iban a poder conocer quién era Dios. Él fue el único en que recibió la visita del ángel del Señor. Dios todavía se sigue revelando. 2 mensajes le dio el ángel. El ángel le dio el primer mensaje, que en primer lugar le infundió valor. Le dijo, no temas. Dios siempre, eso es lo primero que hace. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Isaías 43, mío eres. Cuando pases por las aguas estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Hay promesas de Dios, porque Dios tiene propósito en nuestra vida. Aquí tenía, ya el hermano Juan la tocó.
En el inciso A de la tercera parte decía que Él ha prometido no dejarnos perecer, hermano. Muchas veces Dios va a permitir lo que sucedió aquí, que siguiera la tempestad. Pero Dios en medio de nuestras tempestades, nuestras luchas y nuestras pruebas, que son tormentas también, quizás nos va a quitar la tormenta, pero nos va a dar paz en medio de la tormenta. Alabado Dios. Una práctica, pastor. Dios. Un takeaway de aquí, la parte que usted tocó ahora. Las tres cosas que ejercitó el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía aquí, una es la serenidad que él tuvo, en la fe y la fortaleza espiritual. ¿Qué consejo más grande que nos dieron ustedes? Yo, bueno, por lo menos todo lo que se habló hoy estuvo bonito, pero una cosa que yo me voy a llevar conmigo hoy es eso. Eso es así, y esa es la aplicación definitivamente en cada una de nuestras vidas, amados del alma. Alabado sea el Señor. La Biblia dice fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay, porque entonces Dios, Hebreos 10, 6, es galardonador, 11:6, de los que le buscan. Alabado sea el Señor. Ejerció la autoridad por el Espíritu Santo, porque tenía la certeza, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, amados del alma. Alabado sea el Señor. Hemos vivido muchos de nosotros situaciones, y no me acuerdo de muchas de ellas, pero yo he viajado en vehículos militares, que cuando hacía así, yo decía, pero si esto no tiene freno. Santo. ¿Quién lo frenó? El Señor mismo, hermano. Una cosa terrible, pero Dios sea la gloria. A partir del momento en que el ángel le trajo palabras de aliento, Pablo asumió una actitud de liderazgo sobre el ánimo de todos los que estaban en la nave. Aquella gente, ¿cuál era el pensar de ellos, hermano Darío? Vamos a perecer, nos vamos a morir todos, alabado Dios. Pero aún así, alabado sea el Señor, Dios se glorificó. Primeramente, aquel hombre que tenía autoridad, tanto el problema es el orgullo, es el que mata. Y uno de los comentarios que hacía aquí el expositor del maestro es que, como allí estaba aquel capitán, gente experta en la navegación, miraron a Pablo como, ¿qué sabe este? Entonces quizás esperaba el apoyo de aquel centurión, que de hecho el centurión guardó la vida, porque el intento de los soldados que había allí, no era el centurión solamente, aquella guardia que iba allí, porque eran 275 reos, era de matarlos a todos. Pero Dios hizo una conexión entre aquel centurión y el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor, porque Dios tenía grandes propósitos y siempre, como digo, se van a cumplir sus propósitos. Si confiamos en las promesas de Dios, no tendremos razones para estar angustiados ni desalentados, aunque vengan las tormentas. Por eso el hermano Juan, entendemos y comprendemos, que de hecho nuestro hermano Manuel, su amada hermana, pasó a morar con el Señor en el día de hoy en la mañana, hermano. El esposo de la hermana Ruth, el hermano Manuel, que están en la Florida, yo lo llamé, fue en el día de ayer, y estuve hablando con él y le dije, no, estaremos orando por el resto de la familia, y ellos están conformes, como sabemos, que es conforme siempre a la voluntad del Señor. Y ahí está en el regazo del Señor, una sierva del Señor. Pero que vienen esos momentos, lo que estamos viviendo en los momentos, pero si le pertenecemos al Señor, hermano, podemos estar tranquilos. La parte humana siempre se va a sentir, porque no somos de hierro ni de madera, somos seres humanos con sentimientos. Alabado Dios, pero Dios nos comprende, alabado sea el Señor. Dios siempre nos va a dar la salida para que podamos también resistir. Nos despedimos de nuestra escuela bíblica, alabado Dios, ya son las 9 de la noche, y le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectaron a través de la plataforma de Facebook, y les hacemos la invitación para que se conecte este próximo jueves a las 8 de la noche en nuestro servicio evangelístico también. Que la gracia y la paz de Dios llegue a su vida de una manera especial, para que Dios se glorifique. Vamos a dar lectura a nuestro informe de escuela bíblica, y es un informe interno, que Dios les continúe bendiciendo. Bye bye. Vamos a